Última advertencia. Última advertencia, señoras y señores. El presidente López Obrador estalla en contra del Banco de México, quien, según reportes que tiene el presidente, quieren seguir endeudando al país y quieren seguir rescatando empresas y bancos y una serie de organismos neoliberales que solo sirve para llenarle el dinero a los de arriba y que ningún beneficio le traen al pueblo. Es por eso que el presidente ya está aquí, y además en este video vamos a responder algunas preguntas como ¿cómo estalló AMLO en contra del Banco de México? ¿Qué nos recordó del Fobaproa y de las falsificaciones de las facturas? Y también, ¿qué advertencia le dio a los neoliberales que desean empeñar el futuro de los mexicanos? Por tanto, última advertencia, AMLO estalla contra el Banco de México por querer entregarle las reservas a los extranjeros. Este es el encabezado, y agárrense. Y bienvenidos a esto que son los encabezados en redacción, las noticias y el análisis casi diario. Y por su mamacita santa, compartan este video en sus grupos de Facebook y WhatsApp diciendo yo me informo con los encabezados. También los invito a suscribirse a este canal si no lo han hecho. Tenemos videos y tenemos en vivos todas las mañanas. Quédense aquí con el chamuco de los encabezados. Y ya, habiendo dicho esto, vámonos directamente a toda la información. Al Miro Visor, porque con Miro Investors tienes la mejor visión para tus inversiones. El presidente López Obrador estalla en contra de los directivos del Banco de México que siguen con una agenda golpista de querer entregarle los bienes de la nación a los extranjeros y salvar a las compañías neoliberales en lugar de estar apoyando al pueblo. Esta fue la advertencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. La segunda pregunta es acerca de esta subasta por 11,000 millones de dólares que van a realizar el Banco de México y la Secretaría de Hacienda. En este contexto que usted ha mencionado de la crisis, la V de crecimiento, ¿qué efecto va a tener esta oferta de dólares para estabilizar tanto la economía como el mercado cambiario? Nosotros no participamos en ninguna subasta. Mi recomendación siempre al Banco de México, de manera respetuosa, porque es una entidad autónoma, es de que se cuiden las reservas, que no se quiera utilizar, ojo con esto, recursos de la nación para apoyar a corporaciones económicas o financieras. Si el presidente está diciendo esto, no es en vano. Recuerden que el presidente no dice algo si no lleva implícito un mensaje político. El presidente tiene reportes de que los neoliberales del Banco de México quieren seguir entregando los recursos del pueblo a las compañías extranjeras, a los bancos, y no amortiguar toda la crisis del COVID con el pueblo. Es por eso que el presidente dice, ojo, aguas con las reservas, Banco de México. No voy a permitir que empeñes los bienes de los mexicanos. Pero el presidente siguió tundiendo al Banco de México y también les mandó el siguiente mensaje. Échele, presidente. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nos importa mucho que el Banco de México actúe con prudencia, que haya disciplina y que no utilicen dinero de las reservas. Y Hacienda no entra a eso. Nosotros no estamos pidiendo créditos, vamos a resolver el problema de la crisis económica con otras medidas que ya se están aplicando. Austeridad republicana, ahorrar. Austeridad republicana, el ser muy efectivos en cuanto a la colocación de los fondos, ayudar a la gente que más lo necesita y que al mismo tiempo se fortalezca la economía popular para que haya capacidad de consumo, cuidar mucho que no haya corrupción, que no se roben el dinero, porque en cada crisis todos estos programas significaban robos. El Fobaproa, siendo benévolos. Ojo con esto. El 50% fue rescate. Uy. Y el otro 50% fue robo. Tómala, Cedillo. Robo vil. Cedillo a la cárcel. Por ejemplo, rescataron la autopista del Sol. Cedillo a la cárcel. Le tenían que pagar a la empresa
que rescataban, qué sé yo, 2,000 millones de dólares, porque eso decían los avalúos oficiales, y les pagaron 4,000, el doble de lo que decía el avalúo. Cerdillo a la cárcel. Pues entonces es la mitad rescate y la otra mitad robo vil, descarado. Entonces no vamos nosotros a cambiar nada de corrupción, y estamos agradeciendo mucho también a los contribuyentes, repito, porque están pagando sus impuestos. Lo que dimos a conocer ayer de cómo se permitía, imagínense, todo este sistema de defraudación tolerado, de facturas falsas. Ahora ya no hay fraudes fiscales. El presidente dice esto porque sabe que las mismas empresas que han hecho fraudes fiscales con las facturas y otro tipo de componendas, el presidente sabe perfectamente bien que son las empresas que quiere salvar el Banco de México con el tema de las reservas. El presidente no dice nada en vano, recuérdenlo. Son mensajes muy certeros en contra de estos directivos neoliberales del Banco de México. Pero así como tenemos un guardián de las elecciones, también tenemos un guardián del dinero del pueblo. Y el presidente se refirió así a estos mequetrefes que también hacen fraude fiscal con el tema de las facturas. Échale, presidente. Además, ya está en la Constitución que la defraudación fiscal es delito grave. O sea que es cárcel sin derecho a fianza. La corrupción, delito grave, cárcel sin derecho a fianza. Entonces, así es que nos rinde el presupuesto y no tenemos por qué endeudarnos y podemos salir adelante con esta fórmula. Gracias. La última sería para David León, si se van a emitir declaratorias de emergencia de los municipios. ¿Se fijan cómo el presidente López Obrador fue muy certero en el mensaje que acabamos de escuchar en la Manuela de la mañana? Pocas veces el presidente López Obrador utiliza incluso la palabra cárcel. Siempre dice que va a negociar, que el punto final, y etcétera. Pero ahora que está hablando acerca de los recursos del pueblo, estalla en contra del Banco de México, y es de las primeras veces, y ustedes corríjanme si estoy equivocado, es de las primeras veces que el presidente dice la palabra cárcel. El presidente está harto de estos directivos del Banco Mundial que no solo están respaldando a estas empresas neoliberales que ningún beneficio traen para el pueblo, sino que también lo está diciendo, han sido las grandes evasoras con todo el tema de las facturas falsas. Es importante que en estos momentos de mucha presión acerca de los recursos, de la poca recaudación a raíz de la crisis del COVID, el pueblo de México esté respaldando al presidente López Obrador. Es importante que esto esté sucediendo porque si no, este tipo de personajes que encabezan el Banco de México, que encabezan las instituciones financieras, disculpe usted, van a querer hacer fraude en contra del pueblo. Y para entonces será demasiado tarde. Hoy es el momento de apoyar al presidente, hoy es el momento de apoyar la Cuarta Transformación y hoy es el día de denunciar este tipo de triquiñuelas que están fraguando en contra de todos ustedes, el pueblo que paga dignamente sus impuestos, el pueblo que no evade en absoluto su responsabilidad, a diferencia de estos mentecatos que por décadas, porque no son años, recuerden que son décadas que han hecho fraude en contra del pueblo, que no han pagado sus impuestos y que las consecuencias se ven al no haber calles, al haber inseguridad, al haber falta de empleo. Es decir, estas empresas de las que está hablando el presidente son las que han llevado al traste por no cumplir con su responsabilidad. Pero eso sí, si usan las carreteras que no pagan, pero eso sí, si usan la luz pública que ellos no pagan, pero eso sí, utilizan todos los recursos minerales, el agua y demás para su beneficio y no pagan un solo peso a la nación. Qué bueno que tenemos un guardián del presupuesto en Palacio Nacional, porque si esto fuera en tiempos neoliberales, ya el presidente hasta les hubiera entregado el podium, el que tiene, porque ya no habría nada de dinero y ahora sí, adquirir deuda y páguenlo ustedes, no nosotros.